Buenos días, Carolina. Buenos días, Luis. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Había pensado en usted debido a que en el 2020 había publicado un libro titulado Sueños y Despertares, una elucidación psicoanalítica. Entonces, a partir de esta publicación, se me ocurrió la idea de entrevistarle en relación a qué dice el psicoanálisis sobre los sueños. Ujú. Si está de acuerdo, le puedo presentar y empezamos con las preguntas. Muy bien. Muy bien. Carolina Koretsky es psicoanalista en París. Tiene una maestría y un doctorado en psicoanálisis por la Universidad París 8. Es miembro de la Escuela de la Causa Freudiana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y es autora, como dije hace un rato, del libro Sueños y Despertares, una elucidación psicoanalítica, que fue publicado en español en el 2020 en Grama Ediciones. Carolina, entonces la primera pregunta que tenía para hacerle es la siguiente. Tomando en consideración el conocido libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, tomando en cuenta que este libro fue publicado el mismo año del nacimiento del psicoanálisis, ¿cómo podría resumir usted, si es posible hacerlo, los puntos más importantes expuestos por Freud en cuanto a los sueños? Y bueno, es la primera pregunta a hacerse realmente, porque el psicoanálisis efectivamente nace con esta gran obra, La interpretación de los sueños de 1900, ¿no? Sabiendo y teniendo en cuenta, me parece que es importante, antes de entrar en quizás algunos aspectos de la metapsicología del sueño, parece que es importante contextualizar también históricamente la aparición de este libro y sobre todo del interés de Freud por los sueños. Porque Freud no descubre de pronto un interés por los sueños, esto aparece en un contexto histórico particular, un contexto también que tiene un interés por los sueños, pero de una, digamos, de una gran trayectoria durante toda la, es decir, durante toda la historia casi de la civilización, porque casi podemos constatar que casi no hay civilización, cultura que no haya tenido o que no tenga una teoría sobre el sueño. Eso recorre la humanidad desde que el hombre existe. Hay teorías y cambios en relación a la cuestión del sueño, y vemos que está presente desde ya en el Antiguo Testamento, muy presente los sueños, sobre todo a partir de un carácter más bien profético. Está presente en los primeros filósofos, está presente en Homero, está presente en Aristóteles, en Platón. También sabemos que las campañas militares utilizaban intérpretes de sueños que acompañaban las campañas militares para saber si había que atacar una ciudad u otra, ¿no? Este carácter profético del sueño que tuvo durante toda la antigüedad. La Edad Media, la cuestión del sueño es fundamental como un espacio casi de presentificación o de visita diabólica. Es decir, el sueño tiene un carácter diabólico. A partir, lo sabemos, de la pesadilla nombrada a partir del latín incubo, sucubo. Y entonces hay toda una tradición de la interpretación del sueño, de la cual Freud es heredero. Pero también es heredero de una tradición cientificista del sueño que predomina el siglo XIX, donde se va a estudiar el sueño, pero justamente casi en contrapartida con el carácter demoníaco y diabólico del medioevo, va a haber una contrapartida casi extrema, es decir, se le va a quitar al sueño todo carácter simbólico. El siglo XIX en contrapartida a la herencia del medioevo. Y hay que saber también que el siglo XIX va a ser el siglo donde se va a producir todo un fenómeno muy interesante en la psicología de la época de estudio de los sueños. Es decir, el sueño va a volverse un objeto de estudio con la creación de laboratorios de estudio del sueño, y tenemos el ejemplo mayor en Alfred Maury, que fue profesor del Collège de France y que estudiaba en sí mismo, él se tomaba por objeto de estudio sus propios sueños. Y esto es un rasgo interesante, porque la interpretación de los sueños, Freud cuenta sus sueños también. Freud cuenta sus sueños, entonces vemos que Freud mismo es heredero y es un hombre de su tiempo, donde hay un interés mayor por los sueños.
Pero a diferencia de sus contemporáneos, podemos decir que Freud va a interesarse, va a volver a darle un sentido al sueño que, digamos, el cientificismo de su época le había arrancado, porque finalmente se hacía del sueño una formación puramente como si fuera una respuesta casi a un estímulo exterior o interior del cuerpo. Se había reducido a eso el sueño. Y Freud va a volverle a dar un sentido al sueño. Eso me parece que es importante decirlo en el inicio del interés de Freud por los sueños. Y podemos entrar rápidamente, yo diría, en relación a su pregunta de cuál es la herencia fundamental, sin entrar en los más mínimos detalles de la metapsicología del sueño, que sería todo un capítulo, pero está explicitado también en el libro. Sí. Pero me parece que el punto fundamental sería el de poder hablar de la gran tesis del sueño. Es decir, Freud en la interpretación de los sueños va a establecer una teoría general inédita hasta el momento sobre el sueño y sobre el aparato psíquico, que se acompaña de una construcción del aparato psíquico. Y en ese sentido tiene un gran valor, podemos decir, epistemológico, porque Freud va a postular que, y esta tesis general que aparece, que el sueño figura el cumplimiento de un deseo, el sueño figura un deseo como cumplido, y esta tesis va a ser sostenida hasta, digamos, 1919, 1920, donde no va a ser reemplazada, pero va a aparecer una gran excepción a esta tesis, que va a ser va a ser la aparición de los sueños traumáticos. Pero podemos decir que efectivamente la tesis general es que cualquiera sea el contenido representativo, el sueño figura un deseo como cumplido, y esto es indisociable del deseo de dormir. Es decir, que, dice Freud en una carta a Flies, no son más que uno. El sueño, uno sueña para no despertarse, el sueño es el guardián del dormir, permite no despertarlo, es decir, los sueños serían una formación o un producto, vamos a decir, de un acuerdo logrado, de un compromiso entre dos elementos heterogéneos, es decir, entre el deseo inconsciente, prohibido, reprimido, infantil, y la censura. Es decir, que es el buen compromiso entre estos dos elementos heterogéneos, que más tarde Freud también va a llamar entre la pulsión y el yo, que permite que esta formación el sujeto pueda seguir durmiendo. Entonces, me parece que esa sería para mí el elemento fundamental, teniendo en cuenta también que Freud no va a desdeñar, va a tener en cuenta también la interrupción del sueño. Él también va a explicar cómo es que a veces también este elemento fundamental, si dormimos soñamos para dormir, para cuidar el dormir, cómo sucede a veces que haya despertar en el sueño. Y él intentó dar una explicación metapsicológica también a este fenómeno de despertar que le aparece o aparece en contradicción con la tesis general. Pero eso, bueno, lo dejaré descubrir al lector. Pero para entender, me parece muy interesante cómo va contextualizando desde Aristóteles, Homero, desde cómo en cada época se han interesado en los sueños, y dice, Freud se inscribe un poco en el pensamiento de su época, pero es interesante porque pasa o sea, el sueño en un momento, la interpretación de los sueños pasa de ser algo profético y demoníaco a algo completamente parece como fisiológico en el siglo XIX. Y Freud luego propone algo diferente, no es ni profético, ni fisiológico. Exactamente, es decir, logra tener una explicación metapsicológica que le permite sostener la particularidad tal como él la trae del aparato psíquico, teniendo en cuenta un deseo, la relación del sujeto al deseo reprimido, al deseo prohibido, infantil,
digamos, y al mismo tiempo le permite abrir a la cuestión de la interpretación que se había cerrado. ¿Ah? claro, Entonces me parece que es una posición interesante la de Freud, la que vuelve a abrir el sueño hacia la cuestión de la interpretación, es decir, que el sueño aparece en ese carácter absurdo, y que no se trata de quedarse ahí, de decir, bueno, lo ponemos de lado por el carácter absurdo, sino que el carácter absurdo muestra la barrera de la censura, pero no quiere decir que porque no haya, que no haya ahí un saber claro. que necesita interpretación, Mm, ok. Y que dice a llama a la partir, interpretación. ¿Mm? ya, claro, llama la interpretación. Y usted dice a partir de 1919 propone una nueva lectura que no elimina o no suprime la anterior, pero una nueva lectura donde incluye algo de los sueños traumáticos, dice. Sí, exactamente, porque me parece que, bueno, entre otros fueron los sueños traumáticos, pero también otros fenómenos que lo llevan a Freud efectivamente a rever el aparato psíquico funcionando en el orden del principio de placer. Es decir, que hay fenómenos que tienen que ver con algo que no tiene que ver con la búsqueda del placer. Mm, Para un sistema mientras produce displacer para otro, que es a eso que responde el sueño cumplimiento de deseo. mm, Por eso Freud, antes de 1919, se permite decir que incluso un sueño de angustia es un sueño de cumplimiento de deseo. Él interpreta así, ¿por qué? Porque lo que puede ser placentero para el sistema inconsciente puede no ser placentero para el preconsciente consciente. Entonces, esta división del aparato psíquico le permite sostener que aún donde haya angustia, ahí donde hay sueño de angustia, puede haber cumplimiento de deseo. A mm, partir de 1919, la cuestión cambia porque la vuelta de los soldados de la Gran Guerra, mm, las afecciones patológicas que traían mecánicas de tipo postraumático, permiten ver que hay algo que se repite, pero que no tiene que ver con una búsqueda de placer, mm. sino que tiene que ver, bueno, con que hay una compulsión de repetición, que está al servicio de la pulsión de muerte. Entonces estamos en lo que él va a llamar el más allá del principio de placer, Eso. que abre a toda una perspectiva nueva, y por eso me parece también muy interesante cómo Freud retoma, o sea, es decir, a qué lo lleva el análisis, la nueva perspectiva de los sueños. ¿Ah? Mm, Lo lleva no únicamente a decir, esto que descubrí en los sueños traumáticos es únicamente para los soldados o únicamente para las situaciones traumáticas, sino que lo lleva a construir una nueva teoría también mm. que atañe a todos los sujetos. Claro. Y claro, en 1920 es cuando escribe Más allá del principio del placer y ya propone Exactamente. la teoría de no solamente se busca el estado de homeostasis, sino más allá. Hay algo más allá que insiste y que busca el ser humano. Sí, En exactamente. 1919, ¿hay algún texto clave donde Freud desarrolla esto que está comentando? Sí, me parece que todos los primeros textos, bueno, el más allá del principio de placer, por supuesto, porque ahí está la parte más teórica, ¿no? Metapsicológica, pero también los textos que anteceden, me parece, todos los textos donde él trabaja la cuestión de lo que él ve en el retorno de los soldados de la Gran Guerra, y también está Freud fue llamado como para una expertiza, no sé cómo decirlo, para una ¿O examen, experticia? sí, como un examen exactamente para examinar a los soldados, y también había una serie de contemporáneos como Simmel, como Abraham, Ferenczi, que también trabajaban en los hospitales militares y que estaban trabajando con Freud, interrogando cómo poder ayudarlos a estos soldados a partir del psicoanálisis. Entonces hay textos, yo diría, a partir de 1915 que abordan la cuestión de la guerra. Mm, Mm. ok. Muchísimas gracias, Carolina. ¿Podemos pasar a la segunda pregunta? ¿Sí? Eh, un poco la pregunta que planteaba era así. En distintos momentos de su enseñanza, Jacques Lacan hizo algunos comentarios sobre la interpretación de los sueños del texto de Freud. Sin embargo, también realizó sus propios aportes en relación a los sueños. La segunda pregunta sería entonces,
¿En qué se diferencian los planteamientos de Freud y de Lacan a propósito de los sueños? A ver, primero lo que podría decir son dos cosas. Lacan, eso es lo que yo un poco me di cuenta mientras hacía mi investigación sobre la cuestión de los sueños, cuando abordé la enseñanza de Lacan. La primera cuestión que aparece claramente es que Lacan va a utilizar estos términos de sueño, adormecimiento, despertar, soñar, los va de cierta medida un poco a arrancar del contexto puramente onírico, si se puede decir. Hay como un trabajo en Lacan de metaforización, ¿ah? Okay. De estos términos, donde van a ser utilizados para hablar de la clínica psicoanalítica, de la experiencia analítica, y incluso a veces también del final de análisis. Es por eso que el título de mi libro se llama Sueños y Despertares, porque yo voy a trabajar mucho la cuestión del despertar, porque justamente Lacan va a tener algunas tesis sobre la cuestión dos en particular, muy importantes, sobre la cuestión del despertar. Y eso más allá del despertar puramente onírico, ¿no? Okay. Entonces, primero, Lacan va a utilizar, ¿no?, esta cuestión del despertar como, de cierta medida, una metáfora de la experiencia analítica, de momentos de irrupción de las formaciones del inconsciente, de momentos de desidentificación abrupta, de movimientos de atravesamiento del fantasma. Es decir, me parece que hay un punto ya fundamental de digamos, distancia en relación a Freud, donde queda en lo onírico, ¿no?, el uso de estos términos. Para mí una de las frases cruciales de Lacan en relación a los sueños, o a la manera en que él va a abordar los sueños, es una conferencia que él va a dar en Roma, si no me equivoco, se llama La Tercera. Mm. Es una conferencia en 1974, donde él va a decir una frase que creo que es una de las frases que más me interrogó y que me llevó a trabajar el tema de los sueños. Es cuando él dice, esto es uno de mis sueños, tengo derecho, al igual que Freud, a comunicarle mis sueños, ¿ah? Al contrario de los de Freud, no están inspirados por el deseo de dormir. A mí me mueve más bien el deseo de despertar. Y es una frase muy interesante esta del deseo de despertar, porque parece casi una contradicción. ¿Cómo puede ser un sueño que está movido por el deseo de despertar cuando sabemos que soñamos para seguir durmiendo según la tesis de Freud? Entonces aparece como un punto de distancia. Él dice, yo como Freud tengo el derecho de contarle mis sueños, y ahí nomás se separa de Freud, contrariamente a los de Freud, yo me muevo por el deseo de despertar. ¿Qué sería un sueño, digamos, inspirado por el deseo de despertar? Es extraño, ¿no?, de pensarlo así. Y es un punto, me parece, crucial, porque me da la impresión que en varias ocasiones Lacan va a estudiar los sueños o a trabajar los sueños, incluso de Freud, de la interpretación de los sueños, enfocándose no tanto en saber por qué el sujeto sigue durmiendo, sino a partir de aquello que lo despierta. O preguntándose a partir de qué agujero, qué carozo traumático el sueño se construye. Por ejemplo, podemos pensar en la lectura que él hace la relectura que él hace ya bastante temprano en su enseñanza en el Seminario 2, de la inyección hecha Irma, ¿no?, de la inyección de Irma, donde él va a interpretar justamente el encuentro con la garganta de Irma, de Freud, ¿ah? Y por qué Freud no se despierta, y qué es lo que quería saber, pero hay todo ya un interés que torna en relación a aquello que interrumpe el sueño, es decir, el sueño abordado por el biais, y podríamos decir, de la disrupción, de la discontinuidad.
abordar el sueño a partir del ombligo, del agujero. Entonces me parece que eso es un punto fundamental, quizás por supuesto, un respeto de Lacan hacia la teoría del sueño. Incluso dice muchas veces al lector de leer Freud tal cual, es decir, que el sueño no hay ninguna experiencia insondable, mística. Él dice, es un texto, y es lo que dice Freud. Entonces hay un respeto a la obra freudiana, claramente, pero me parece que estos sueños inspirados por el despertar es que lo que le interesa es esa cuestión de la disrupción y de la interrupción del sueño. Podría decir eso, es decir, bueno, eso aparte del hecho de que, como le decía, hay este uso metafórico del despertar, a partir de estas dos grandes tesis que Lacan va a tener, se sueña, se despierta para seguir soñando en la realidad, como él va a decir, o se despierta para seguir durmiendo, que él va a decir en diferentes contextos, en diferentes momentos de su enseñanza, y de una manera más tardía, a partir de los años 70, donde ya va a decir más bien, uno no se despierta nunca, no hay despertar. ¿Ah? Entonces el despertar ya es como puesto más del lado de lo imposible, que son las dos grandes tesis de Lacan sobre el despertar. Okay. Pero claro, en 1974, en la tercera, habla de deseo de despertar. Entonces... Claro, el deseo de despertar, pero justamente uno puede, eso es interesante su pregunta, porque no quiere decir que él diga que hay un despertar. Claro. Habla de un deseo de despertar, es decir, que esto también muestra el camino que aún cuando el despertar, porque el despertar es un nombre de lo real en Lacan. Okay. Entonces, aún si el despertar es imposible, porque seguimos siempre soñando por, digamos, las representaciones que sostienen nuestro deseo, por el fantasma que encuadra nuestra realidad, porque no hay acceso a lo real, están los semblantes y se puede tocar un punto, ¿no?, de lo real. Pero no quiere decir que porque el despertar sea un imposible, que no puede ser un horizonte. Es decir, que también esta cuestión del deseo de despertar es de orientarnos por lo real, aunque sea un imposible. Claro, eso no impide que uno pueda orientarse. Exactamente, no se impide que no haya despertar posible, que el despertar sea uno imposible, no quiere decir que no sea una orientación. Muy bien. Muy bien. En relación a la última pregunta que tenía, en su libro Sueños y Despertares, una elucidación psicoanalítica, usted tituló un capítulo Los límites inciertos entre el sueño y la vigilia. Ese título y ese tema me parece bien clínico. En ese capítulo usted aborda el tema de los sueños y las pesadillas en la psicosis. Entonces la pregunta que me surgió fue, ¿cuál sería la especificidad de los sueños en las personas que presentan una psicosis? A ver, es una pregunta, bueno, es una pregunta un poco difícil, que, bueno, que excede las posibilidades de desarrollarla en algunas líneas. Voy a dar algunas líneas algunas ideas que tengo, pero bueno, sí. ¿Por qué es difícil responder de manera general? Porque la psicosis es una categoría diagnóstica psiquiátrica. Primero, sabemos. Y el psicoanálisis defiende siempre la clínica del uno por uno, defiende la clínica, digamos, defiende la ciencia de lo singular, con todo el lado paradójico puede tener que hablemos de ciencia de lo singular, pero me parece que eso es importante marcarlo, ¿no? Que cuando hablamos de psicosis, bueno, nos estamos situando ya en un pie en los diagnósticos, vamos a decir, psiquiátricos, pero es verdad que incluso cuando lo trabajé en mi tesis y en mi libro, me pareció que era casi, se podía hacer toda una tesis aparte sobre sueños y psicosis, porque hay muchísimo material. Las grandes líneas que yo desarrollé tienen que ver con lo que Freud y Lacan pudieron decir
de ese tema. Me parece que una de las referencias principales de Freud está en ese texto que se llama El delirio y los sueños de la gradiva de Jensen, donde él va a comparar, vamos a decir, el sueño y el delirio. En ese texto va a afirmar que el sueño es el delirio del hombre normal. Es interesante como lo llama, el sueño es el delirio del hombre normal, pero digamos, si delirio y sueño tienen como una afinidad, es únicamente, podríamos decir, porque el sueño constituye un modelo común y normal de una afección patológica, como lo mostraría, por ejemplo, la falta de distanciamiento con la realidad. Es decir, que cuando estamos en el sueño, no podemos tener la instancia crítica de que estamos en un sueño o que esto es absurdo, lo estamos soñando. Estamos plenamente viviendo lo que aparece frente a nosotros, salvo en el momento donde estamos al borde del despertar, en la angustia, cuando el sujeto se puede decir en sueño, esto es un sueño, para evitar el despertar, pero eso es un mecanismo particular. Pero si no, un poco, dice Freud, como en el delirio, no, falta el distanciamiento crítico. Esa me parece una referencia muy importante. Lacan, en varios de sus textos, tiene menos, vamos a decir, no me parece que haya demasiado paralelismo en Lacan entre la psicosis y el sueño. Al contrario, me parece que hay como un esfuerzo de distinción entre los dos. Lo que yo diría es que en la clínica, teniendo igualmente en cuenta lo que dije del 1 por 1, en la clínica de la psicosis, me parece que la clínica de psicosis muestra un curioso fenómeno, que es justamente esto de lo que usted subraya en su pregunta, de una cierta, podremos decir, imisión del sueño en la realidad. Es decir, que lo que encontramos, eso lo encontramos, es bastante interesante en la literatura, por ejemplo, en un texto como Aurelia de Gerard de Nerval, que yo lo trabajo en el libro, como en Aurelia de Gerard de Nerval hay lo que Nerval va a llamar un derramamiento del sueño en la vida real, como a veces hay, y pudiendo incluso producir un pasaje al acto, es decir, que lo que puede suceder en la psicosis, en ciertos casos, es que la función de despertar que permite producir un corte entre lo que fue y el acceso a la realidad, vamos a decir, hay veces que hay una falla a ese nivel y que hay más bien algo del orden de la continuidad, de la emisión. Entonces, el sueño a veces puede venir por ejemplo, alimentar el delirio. Es decir, un sujeto que sueña con, no sé, que tiene un delirio de envenenamiento y el sueño viene a confirmar. En vez de producir un corte, confirma el delirio. Es decir, que hay como una porosidad más importante quizás. Que Es eso decir, también, ¿sí? ahí donde debería haber un corte entre el sueño y la realidad, lo que hay es como dice Nerval, un derrame, es decir, hay como una continuidad entre un momento y otro. Exactamente, entre un espacio y el otro, efectivamente. Y que hay veces que el analista está un poco llevado a producir ese corte, ¿no? Es decir, bueno, esto es un sueño, es decir, a producir el corte que psíquicamente no se está produciendo, que más bien el sueño aparece como un lugar de confirmación y no de interpretación, porque en la neurosis cuando aparece el sueño es que quiere decir esto y que eso merece una interpretación. Es diferente cuando en el sueño se aloja una certeza o una confirmación. Y los pacientes lo pueden decir. Dígame qué Sí, quiere decir esto. No sé qué quiere. exactamente. Usted debe saberlo. Exactamente, No es cuando lo está en mismo, el claro. lugar de su posición de saber, se busca que el analista interprete ese sueño. Bueno, el analista se va a mover de forma tal de que es el sujeto que interpreta su propio sueño, pero
es un llamado a la interpretación. ¿Ah? Hay un saber que no se sabe. En la psicosis puede aparecer algo del orden, no de la interpretación, sino de la confirmación como un saber que ya, digamos que es transparente, de cierta manera. Eso, una convicción, una certeza Una finalmente. convicción, una certeza, sí. Mm. Pero bueno, hay una bibliografía muy, muy grande sobre sueños y psicosis que sería efectivamente interesante también investigar, que los lectores vayan a buscar e investigar sobre eso porque son cuestiones clínicas fundamentales. También es interesante en ese punto releer, para quienes lo desean, el segundo análisis del hombre de los lobos con una conocida analista, Ruth Mann Bruswick, que está el texto de Ruthman Bruswick en el segundo análisis del hombre de los lobos, y es interesante porque los lobos vuelven a reaparecer en sus sueños, y en particular en momentos de grande persecución del hombre de los lobos, ¿no? Se ve aparecer todo eso, los sueños, yo me acuerdo así como sueños del lobo que tratan de atravesar un muro, ¿no? De sueños de angustia. Entonces, bueno, que coincide con momentos de persecución. Entonces, parece interesante también releer, en todo caso, esta bibliografía. Pero es muy interesante como plantea esa tesis, esa gran línea que usted abordó después, leyendo a Freud y a Lacan, donde el sueño podría confirmar algo que estaba en el sujeto psicótico, que sería una convicción o un delirio. Exactamente. Muy interesante. Carolina, le agradezco mucho por responder a estas preguntas. Todo lo que planteó en cada una de las respuestas me parece que motivan a que uno quiera leer su libro y quiera seguir investigando sobre el concepto de sueño en psicoanálisis. Hay bastantes cosas que decir. Entonces, le agradezco por su tiempo, por su respuesta y espero que nos podamos ver en otra ocasión. ¿Okay? Muchísimas gracias. Absolutamente, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.